Bueno, me ha parecido maravillosa tu presentación, tu charla, así que Gracias. muchas gracias. Pero lo que quería decir es que gracias a la labor de los tutores, que es maravillosa en la UNED, y que sin vosotros, pues la verdad es que no se podría hacer lo que se está haciendo en la mayoría de las asignaturas. Yo hablo ahora mismo por la nuestra, y el papel vuestro es fundamental. Y ahora escuchándote aquí, pues todavía más, ¿no? Decir qué papel tienen los tutores en nuestras asignaturas sin el cual pues no podríamos hacer todo lo que hacemos, cómo vais guiando a los alumnos de vuestras tutorías, en la corrección de las PEC, lo valiosas que son para los alumnos cuando las reciben y todas las orientaciones que reciben antes del examen. Y bueno, simplemente como sabía de Antonio un ratito, digo, voy a aprovechar, ¿no? Porque creo que os merecéis este reconocimiento, que no siempre estáis de forma tan visible, ¿no? Y no siempre tenemos la oportunidad de daros las gracias públicamente, aunque sí que intentamos reconocer vuestro trabajo en los foros y tener una buena relación con vosotros siempre. Pero nada, simplemente quería eso, daros las gracias y hoy, ya que estamos juntos hoy aquí, pues a ti muy particularmente. Gracias, Marta, gracias. Hola, Antonio. Bueno, buenas tardes. Y mientras coloco aquí la presentación, pues quería agradecer muy efusivamente y muy encarecidamente. Se me pasa esto con los pendrives, que se ve todo lo que ha hecho uno más o menos. Toda mi vida está en esto aquí, está en esto más o menos. Pero está muy sintetizado, como veis, porque luego abre uno por aquí y se encuentra muchas cosas. Vale. Bien, pues quería, como decía, agradecer muy, muy encarecidamente y efusivamente, sobre todo a Juan José Ciamanos, que haya tenido la gentileza de invitarnos aquí a hablar, y a mí, pues incluso ponerme de director del curso, cuando en realidad pues he dirigido poco, las cosas como son. Realmente el director real es él, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y hago extensible pues este agradecimiento a todas las personas que conforman pues este centro, personal del centro asociado, empezando por su directora y por todos los que trabajáis en él y los que estudiáis en él también, ¿no? Como representativo de lo que supone y de lo que es la UNED, que esta es la base fundamental, el fundamento de todo lo que somos nosotros, ¿no? Que somos pues una comunidad académica que creo que hacemos una labor muy importante desde el punto de vista social y fundamentalmente desde el punto de vista cultural y académico. Y dicho esto, bueno, pues yo voy a hacer un breve repaso, un repaso muy a vuela pluma sobre William Shakespeare y su obra, centrándome en algunos hitos. Es una visión, digamos, pues muy general, ¿no? Y bueno, comenzamos ahí con este retrato, ¿no? Uno de los que se le atribuyen a Shakespeare, que sabemos que en realidad ninguno de ellos, puede que haya otro, pero de todos los que hay, ninguno exactamente es genuino, es verdadero, representa al Shakespeare histórico, al menos así se piensa y así lo dicen los estudiosos, ¿no? Me interesa mucho, me ha gustado muchísimo tu intervención, Juanjo, porque se ha centrado en aspectos iconográficos que son fundamentales para interpretar la literatura. Es decir, la literatura, siendo lo más maravilloso, vamos a arrimar el ascua a la sardina, pero la literatura evidentemente es un fenómeno cultural que no aparece aislado, sino que está relacionado, como tú muy bien has hecho, está totalmente incardinado en la historia, está incardinado junto con otras manifestaciones artísticas, muy especialmente con la pintura, ¿no? Siguiendo aquel dictum horaciano de ut pictura poesis, ¿no? Como la pintura, la poesía, ¿no? O la literatura, que poesis en ese sentido se hace extensible. Bien, este retrato que ya aparecía en tu presentación es el Rainbow Portrait de Isabel I. Es un retrato muy significativo. Lo traigo aquí a colación porque realmente, claro, la vida de Shakespeare está marcada por estos dos grandes monarcas
bajo los cuales pues se desarrolló su trayectoria vital, ¿no? Tanto Isabel I, Elizabeth I, como Jacobo I, James I. Y es muy importante porque, claro, estas figuras regias, estas figuras políticas, marcan completamente todo lo que es el devenir de la literatura de su época y fundamentalmente, en este caso, la vida y la obra de William Shakespeare, quien quiera que fuera, ¿no? Hacia el final de su vida, ya, es decir, lo ha dicho muy bien Juanjo, la monarquía de Isabel se extiende mucho en el tiempo para lo que era normal en aquella época, en aquel periodo histórico, y realmente Isabel I, que tuvo un gobierno realmente convulso, hacia el final de su reinado pues se convirtió ya en una reina caduca y trasnochada, ¿no? Que de alguna manera, además, en el sentido de que este retrato, por ejemplo, es bastante posterior y es un retrato que está, como la mayoría de los retratos de Isabel, idealizado, ¿eh? Es un retrato que no es absolutamente real. En esta época ya estaba mucho más mayor y arrugada, pues como nos pasa a todo el mundo, ¿no? Pero fijaos además cómo el vestido que tiene Isabel, en la línea un poco del mito de Argos, ¿no? Y Juno, etcétera, aparecen unos ojos representados en su vestidura, ¿no? En la túnica que lleva, ¿no? En el vestido que lleva. Esos ojos son una advertencia de alguna manera, os veo, os miro. Ahí es una figura panopticista, una figura que anuncia de alguna manera que todo lo que pasa en el reino está controlado por la reina. Pensad que en esta época es cuando se crea el primer servicio secreto de la historia, luego vendrían 007, etcétera, etcétera, una larga tradición de servicios secretos en Inglaterra, y empezó en esta época precisamente, y en fin, hay muchos personajes de esta época, fundamentalmente Christopher Marlowe, que se vio envuelto en cuestiones de este tipo. Es interesante este retrato idealizado, y es interesante esta pintura también, la que se conoce como The Procession, porque refleja la teatralidad inherente a esta época, la importancia de la teatralidad en la época en la que Shakespeare escribe su obra, ¿no? La reina tenía la costumbre de pasearse de vez en cuando por el reino, bien como hacen ahora los monarcas, etcétera. Pero claro, esto en su época creó una gran polémica, porque de alguna forma los católicos entendieron que la reina había tomado el papel de la Virgen, de las procesiones dedicadas a la Virgen, y por otra parte los puritanos, a pesar de ser protestantes, también lo veían como una especie de soberbia y de pompa excesiva, ¿no? Pero es interesante tener en cuenta que una de estas procesiones tuvo lugar en Stratford cuando Shakespeare era pequeño. Y toda esa teatralidad, esto es un suponer, ¿no? Toda esa teatralidad seguramente nos hace ver cómo había muchas representaciones, muchos aspectos de la vida cotidiana en la Inglaterra isabelina que eran pues claramente teatrales, claramente de índole dramática, ¿no? Esa teatralidad de la monarquía inglesa que continúa luego también con Jacobo I, con el rey escocés que ha aparecido antes, sabemos pues eso, que es un monarca escocés, y que sucede a Isabel luego ya en 1605, después de que ella muriera en 1603. Bien, esto se desarrolla, como también muy bien ha destacado Juanjo, y por eso paso por encima, en la ciudad de Londres, que es, aunque las compañías teatrales hacían giras, hacían turnés no solo por toda Inglaterra, sino también por otros países, por ejemplo Holanda, etcétera, hacían giras, pero fundamentalmente la actividad teatral se desarrolla fundamentalmente en Londres. Aquí tenéis algunos de los principales teatros. Hay que tener en cuenta que estos teatros son espectáculos populares en esta época. Fijaos, es decir, Shakespeare seguramente, si tuvo alguna conciencia de que escribió literatura, con letras mayúsculas como hoy diríamos,
entendería que solo responderían a esa nomenclatura sus sonetos, The Phoenix and the Turtle, si es que fue el autor de este poema, Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, porque realmente en esta época el teatro no se considera como tal literatura. En realidad los textos eran lo de menos, lo importante era la representación, ¿no? Siempre lo importante en el teatro, ¿no? Pero la representación teatral, como dice Sir Philip Sidney en The Defense of Poesy, no se consideraba como literatura, era algo completamente distinto en este sentido, un espectáculo popular y despreciado por muchos de los autores, poetas fundamentalmente, porque la poesía era el género literario por antonomasia, todavía no había surgido la novela como género, como tal. Estos espectáculos populares, fijaos, pues precisamente proceden de otros espectáculos tremendamente truculentos, que parecidos pues a lo que hoy es la tauromaquia, ¿no? El bear baiting, ¿no? Donde perros famélicos atacaban a un oso y hacían apuestas sobre ello. Es en esos cosos circulares en donde se basarían fundamentalmente los teatros populares, que se situaban fundamentalmente en la margen izquierda del Támesis, en lo que hoy es Southwark, y que era una zona tremendamente conflictiva y peligrosa. Las representaciones, fijaos, tenían lugar a las 2 de la tarde en invierno y a las 3 de la tarde en verano. Como se dice, por ejemplo, en Romeo and Juliet, dicen en un verso, "The 2 hours traffic of our stage". Las obras duraban 2 horas, casi improrrogables, porque luego ya caía la noche y a quien le pillaba por esa zona de Londres y no estaba dedicado a cuestiones complicadas y conflictivas, pues realmente tenía un problema, ¿no? Entonces, hoy en día lo que no sabemos es cómo pudieron hacer un Hamlet en ese tiempo tan limitado. Pero bueno, otras muchas obras, ¿no? Porque parece, hoy día pues puede durar un Hamlet entero 4 horas, ¿no? Pero en todo caso, fijaos, es unas manifestaciones teatrales que en las que se ve representada toda la sociedad. También lo ha apuntado Juanjo. Esto es una reconstrucción de Walter Hodges de Globe Playhouse, y aquí tenemos el Globe, que sabemos que es además eran teatros de madera construidos de manera circular, como sabéis, y que procede de las viejas tablas, de los viejos tablones de madera de The Theatre, que fue el primero de los teatros construidos en 1576 por James Burbage, un empresario, digamos, de aquella época que decidió construir ese teatro para albergar las representaciones teatrales de la compañía fundamental, que era de Lord Chamberlain's Men, que es la que luego devendría en The King's Men, y que es la compañía en la que Shakespeare desarrolla toda su actividad como dramaturgo, como actor, y como miembro de estas compañías, que hoy en día diríamos que funcionaban como lo que es una sociedad anónima, es decir, todos participaban en todo. Esto es un aspecto fundamental para entender también la transmisión y la composición de los textos de Shakespeare. Es decir, realmente no había un solo autor. El autor pergeñaba la obra, la escribía, etcétera, y luego sobre todo los que tenían la última palabra eran los actores. Richard Burbage, por ejemplo, ese actor, aquí podéis ver, este es el único grabado de época, de un tal Johannes David, un viajero holandés que asistió en The Swan, uno de los teatros, a esta representación, e hizo este dibujo. Gracias a este dibujo sabemos cómo eran estos teatros, porque es el único que se ha conservado de esta índole, de este cariz, ¿no? Entonces aquí vemos pues eso, la balconada, los tires, aquí tenemos, lo ha puesto también Juanjo, de New Globe, gracias a la iniciativa del americano Sam Wanamaker, y aquí por dentro la representación basada en ese dibujo de Johannes David y en otras especulaciones que han partido fundamentalmente
de lo que aparece en las propias obras de esta época y lo que se describe en ellas o lo que se deduce de ellas, ¿no? Es importante, ya digo, ver cómo estaba estratificada toda la sociedad, es decir, el teatro, todo el mundo lo criticaba, fundamentalmente en la aristocracia, etcétera, pero luego iban todos al teatro. Y bueno, si no iban directamente al teatro popular, iban a los teatros cortesanos, de los que ahora hablaré muy brevemente. Pero aquí tenemos los groundlings. The groundlings eran realmente como los chorizos y polacos del Corral de la Cruz, etcétera, aquí en Madrid, en España. Eran realmente unos auténticos hooligans, iban a pisarse los unos a los otros las representaciones. Era un público vociferante. Mientras estaba teniendo lugar la representación, había vendedoras de naranjas, había prostitutas que pues pregonaban también por ahí su mercancía, ¿no?, que eran ellas mismas. Entonces, fijaos, debía ser realmente un auténtico hito. Yo realmente lo que en esta época destaco es el papel de los actores. Debían de ser verdaderos, debían de ser auténticos, no sé, maestros de la declamación, porque además este público, cuando había una obra que no les gustaba, no tenían el menor problema lo de tirar hortalizas era poco en comparación a lo que podían hacer. Pero también es verdad que era un público absolutamente entregado si la obra les encantaba, si la obra les gustaba. Las obras, fijaos, estaban en cartel como mucho 10 días. Obras como Hamlet, etcétera, como mucho estuvieron en cartel 10 días, no más, aunque luego se reponían. Pero claro, no era mucho el público que iba y entonces, pues, tenían que tener un repertorio amplísimo. Es decir, que la capacidad de estos actores para improvisar. Y bueno, los textos que nos han llegado de Shakespeare no sabemos exactamente muy bien cuál de esos textos. Cuando decimos Hamlet, ¿qué Hamlet? Tenemos en ese caso pues el cuarto 1, el cuarto 2, tenemos el texto del First Folio. ¿Cuál fue el que se representó? No lo sabemos, no tenemos ni idea realmente de cuál fue el verdadero. Lo importante es ver cómo es un teatro y unos textos fluctuantes. Y esta fluctuación, este flujo, creo que es importante para entender la trayectoria de William Shakespeare como dramaturgo. Por supuesto, frente a los teatros populares estaban los teatros cortesanos, como el de Whitehall, el teatro de Whitehall Palace y muchos otros palacios de aquella época. Este fue diseñado por Inigo Jones, el gran arquitecto de origen navarro, el nombre Inigo Jones, que este es de Banqueting House, que todavía se puede visitar, os lo recomiendo muy encarecidamente, en Whitehall. Lo poco que se conserva es lo único que se conserva del antiguo palacio. Y tenemos esta sala, en este tipo de salas donde se representarían esas mismas obras que se representaban en el teatro popular, también pues luego si tenían éxito se llevaban a la corte y se representaban delante de aristócratas o delante de la propia reina en diversas ocasiones. Está comprobado, por ejemplo, que en Sueño una noche de verano asistió la reina a la representación, la primera representación asistió la reina misma, la reina Isabel I. Aquí tenemos un grabado con William Kemp, que es uno de los bufones, uno de los personajes principales de los Lord Chamberlain's Men. Es muy importante que tengáis en consideración que Shakespeare y sus contemporáneos dramaturgos escribieron siempre teniendo en mente a unos determinados actores, a un determinado tipo de actor. Es decir, escribían para su compañía y escribían esos papeles no como hoy haría, bueno, a lo mejor un guionista de televisión, etcétera, lo haría así hoy en día, ¿no? Pero siempre tenían en mente quién iba a representar ese papel, ¿no? Ya digo que los actores de pues, William Kemp o Robert Armin, que era el otro bufón, ¿no?, pues serían de los que representarían a esos fantásticos, magníficos bufones de las obras de esos fools, de las obras shakespearianas, ¿no? Aquí tenemos a Richard Burbage, que es el actor principal de los Lord Chamberlain's Men. Fijaos, cuando dice en Hamlet, en el acto quinto, dice la reina, dice Gertrude, están luchando Hamlet y Laertes, y dice,
sobre Hamlet, dice, he's fat and scant of breath. Este Richard Burbage era un hombre voluminoso, no era ese Hamlet ahí vestido de negro, ¿no? Con la gola y to be or not to be, en plan esa imagen romántica que luego transmite Delacroix y otros pintores, ¿no? Como vamos a ver ahora. Es decir, que seguramente cuando dice que está he's fat and scant of breath, nos imaginamos normalmente a Hamlet gordo y que le falta el aliento, pero seguramente pues Richard Burbage sí que respondía a esa descripción. Por otra parte, frente a los Lord Chamberlain's y había otras muchas compañías, también tenemos los Lord Admiral's Men, que en realidad no eran exactamente rivales. Hoy se habla de compañías rivales, etcétera. Eso el público lo podía entender así un poco como los hooligans del fútbol de hoy en día, ¿no? Pero en aquella época realmente colaboraban en muchas ocasiones. Hace unos pocos días han salido a la luz pues varios artículos sobre la intervención de Christopher Marlowe en Enrique VI, en Riada, ¿no? Y con argumentos académicos bastante poderosos. Aquí lo tenéis a Christopher Marlowe, ¿no? Un hombre que realmente enigmático, misterioso y fascinante, ¿no? Y al que algunos pues también lo consideran el autor de las obras shakespearianas posteriores. Pero bueno, esto es cuestión para otro debate, ¿no? Bien, voy a hablar muy brevemente de cuáles son esos hitos fundamentales de la obra de Shakespeare. Y una de las primeras, es de 1589-1594, es The Comedy of Errors, la comedia de las equivocaciones o de los errores. He elegido algunas películas o algunos montajes que me han resultado especialmente, que me parece que son relevantes en este sentido, ¿no? Bien, fijaos, The Comedy of Errors parte de una de las fuentes fundamentales de William Shakespeare, que es Plauto. Plauto, para la comedia, es su principal referente, para él y para la mayoría de sus contemporáneos. ¿Qué hace Shakespeare? Y quizás esto es algo que podremos hablar luego en la mesa redonda que vamos a tener brevemente. Pues mirad, lo que hace es coger el argumento de Plauto, es decir, un enredo con unos gemelos, parte de los Menaechmi. Menaechmi es la obra de Plauto en la que se basa The Comedy of Errors, y lo que hace es reformular todo eso, y donde había una pareja de gemelos, pone dos parejas de gemelos, los señores y los amos y los siervos. Esto crea una obra realmente que, si se hace bien, es realmente cómica. Es una obra pues que todavía está vinculada un poco a ese sentido clasicista derivado de Plauto. Como sabéis, antes hablaba Juanjo de la peste. No, los principales enemigos del teatro eran la peste, fundamentalmente, y los puritanos, ¿no? Fijaos, en la época en la que había epidemias de peste, no había representaciones teatrales porque se cerraban los teatros. Es en esa época cuando entiende la crítica, entienden los historiadores literarios, que Shakespeare y otros contemporáneos suyos pues se dedicaban a escribir otros géneros, se dedicaban a escribir poesía. De ahí que, seguramente, aunque se publicaron en 1609, en 1593 Shakespeare escribió los sonetos, o los fue componiendo, ¿no? Esos sonetos que rompen completamente, aprovecho porque justo es la unidad en la que ahora mismo estamos en Ejes, ¿no? Y que bueno, la tenemos repartida en ese sentido, y vamos, me ha tocado a mí, la elegí yo, entonces equitativamente, ¿no? Y es importante ver cómo Shakespeare, incluso con los sonetos, pues hace, igual que en su obra dramática, en sus obras dramáticas o teatrales, hace lo mismo, ¿no? De alguna manera, esta capacidad del genio, ¿no? Para innovar, para hacer cosas nuevas con materiales antiguos. Es decir, si los sonetos petrarquistas, los sonetos de Wyatt, etcétera, son fundamentalmente adaptaciones muy interesantes, pero en última instancia adaptaciones, Wyatt, Surrey, etcétera, de Petrarca,
y de otros sonetistas italianos, etcétera, Shakespeare hace algo más difícil todavía, ¿no? Y es pues construir una especie de ménage à trois poético, ¿no? Entre el que entran pues diversos personajes, porque se pueden, y se han llevado incluso a la escena, se pueden también representar, ¿no? Y en este sentido pues constituyen también un monumento, ¿no? Dentro de lo que es la composición poética. Bien, fijaos, esta es una escena, ¿no? De Laura Rhys, Titus Andronicus, es un montaje de la Royal Shakespeare Company que tuve la suerte de ver en Madrid. Hicieron 2 funciones, ¿no? En la sala, entonces Sala Olimpia, que luego tiraron en Lavapiés. Bien, Titus Andronicus es el otro parámetro de influjo, ¿no? De influencia literaria desde el clasicismo para las primeras obras fundamentalmente de Shakespeare, que no es otro que Séneca. Es decir, así como Plauto es la influencia fundamental para la comedia, Séneca lo es para la tragedia. Un Séneca italianizado, un Séneca completamente truculento. Ahí podéis ver, he escogido esta imagen porque es significativa, ¿no? La imagen de Lavinia, ahí violada y a la que le han cortado la lengua, ¿no? Siguiendo el mito de Tereo, Procne y Filomela, ¿no? Y vemos cómo en esta primera obra, que es la primera de sus obras romanas, pero que en realidad va mucho más allá, ¿no? Es una obra realmente truculenta, una obra donde destaca pues esa violencia que le era muy querida a los isabelinos y a los jacobeos, ¿no? Bien, luego Shakespeare también incursiona en lo que se conoce como las history plays, ¿eh? Aquí tenemos una escena de Richard III en una película interpretada por Laurence Olivier, es una obra también de 1593 y donde ya aparece, es una obra muy interesante, fundamentada sobre todo en un personaje, en ese personaje malvado, terrible, maligno, monstruoso, que es Ricardo III. Pero aquí Shakespeare de alguna manera lo que nos hace también, como ya hizo Marlowe también de alguna forma, de manera menos sutil en Barabbas, de Jew of Malta, etcétera, convierte de alguna forma algo muy contemporáneo que nos parece que se ha inventado ahora, pero que, fijaos, ya los grandes genios lo habían descubierto y lo habían tratado, que es convertir al villano en el héroe de una obra literaria, en este caso de una obra dramática, de una obra teatral, ¿no? Y cómo ese ser monstruoso, ese monstruo llega a ser el rey de una nación, el rey de Inglaterra, en una Inglaterra inmersa en la guerra de las rosas, ¿no? Y aunque todo lo demás aparece el personaje de Enrique VII, etcétera, en Richmond, pero de quién nos acordamos y quién es el que de alguna manera nos atrae, pues precisamente ese Ricardo III, ese rey que no era en realidad así, pero que él imagina deforme, y ese rey completamente maquiavélico, ese Maquiavelo que viene del teatro medieval, y que es llevado ahí a escena de una manera completamente carismática, demostrando también ese carisma que tiene el mal, seguramente por desgracia para la humanidad, ¿no? Y esa monstruosidad. Fijaos, de 1594 data seguramente, la datación de las obras ya sabéis que está sometida a muchísima controversia, ¿no? Pero bueno, yo sigo un poco esa datación canónica, ¿no? Romeo and Juliet, que es esa grandiosa historia de amor que, como decían, es decir, circula por ahí siempre un meme de estos, ¿no? Que dice: ¿realmente te gustaría vivir una historia de amor como la de Romeo y Julieta? Dura unas pocas horas, son jovencillos, mueren de manera violenta, no consuman ni siquiera su amor, es terrible. Pero por otra parte, no, la poesía de la obra de Shakespeare y la manera que tiene de convertir pues un relato bastante mediocre como es el de Giraldi Cinzio, normalmente coge estos autores italianos, Cinzio, Bandello, que son autores pues como bestsellers de aquella época, con poca calidad literaria, incluso para nuestros gustos de hoy en día, ¿no? Y los convierte pues en arte
poético y en arte dramático, ¿no? Y este final del siglo XVI, digamos que es fundamental para la conceptualización de la comedia, de las comedias propiamente dichas en Shakespeare. Fijaos que en Shakespeare de la comedia a la tragedia hay solo un paso. El comienzo de A Midsummer Night's Dream, aquí tenemos esta pintura de Fuseli, comienza como una tragedia, es decir, o mi hija se casa con quien a mí me da la gana, o que le corten la cabeza y ya el otro, Teseo, apiadado un poco, le dice, bueno, hombre, que le corten la cabeza o que la metan a monja, no sé, para la mentalidad de aquella época, que es lo que podía parecer peor, ¿no? Pero es interesante ver cómo en la comedia siempre, fijaos, es un género mucho más subversivo que la tragedia. En la tragedia todo es explícito, aparece ahí. En la comedia, y como estudiaba muy bien Bakhtin, el gran teórico, el crítico ruso, la comedia siempre, esa comedia subversiva, carnavalesca, siempre hace que todo aquello que está solapado, esas mujeres que no en aquella época se ven, Ricardo III, hay reinas, princesas, etcétera, y no pintan nada, pueden decir lo que quieran, hablar, quejarse, que en realidad no les hace nadie ni caso. Y sin embargo en la comedia vemos cómo los personajes femeninos tienen una mayor libertad de acción, una mayor libertad de movimiento, wishful thinking seguramente, pero es interesante ver cómo se plantea de esa manera subversiva, y creo que es un aspecto muy significativo de las obras, de las comedias de Shakespeare. Las comedias se convierten de alguna manera también en comedias oscuras, de alguna forma, dark comedies. The Merchant of Venice, en esta película, que si no la habéis visto os la recomiendo ver, es una magnífica adaptación cinematográfica. Ahí Shakespeare presenta también las pulsiones, y esto es muy importante, Shakespeare siempre presenta las pulsiones sociales de su propia época, las obsesiones y los problemas, ¿no?, que tenían lugar en el propio momento en el que él estaba viviendo. Y entonces aquí, por ejemplo, y lo hace en muchas ocasiones Shakespeare, indaga en la alteridad, indaga en la otherness de esos personajes, como el judío, como el moro, como sucederá en Otelo, como la propia condición femenina en algunos casos, ¿no? Tenemos esa perspectiva de la alteridad y ese fijarse también en el otro. Y luego está la ambigüedad, es decir, esto es algo que también podemos explorar luego, esa ambigüedad que tiene Shakespeare para que no sepamos nunca exactamente qué pensaba él. Plantea cosas, nos las presenta en escena, las deja ahí, pero somos nosotros de alguna manera los que tenemos que resolver nuestro propio enigma y el enigma de lo que está sucediendo en escena, porque no sabemos exactamente qué es lo que pensaba o qué realmente quería decir, aunque haya cosas que intuyamos. El año de 1599, que hablábamos antes, es un año crucial en la trayectoria de Shakespeare, y así lo certifica en un libro magnífico Jane Shapiro, se titula precisamente 1599, un año en el que Shakespeare realmente llega a la calidad dramática, a la calidad literaria que sería pues una constante a lo largo de toda su obra. No es que lo anterior no lo tuviera, pero fijaos, en este año de 1599 escribe As You Like It, una comedia romántica, pero que al mismo tiempo también tiene elementos oscuros, ¿no?, de alguna forma. Y fijaos, he elegido esta escena, porque aquí tenemos ya sabéis que en esta época no había actrices, es decir, los personajes femeninos estaban representados por jóvenes aprendices de las compañías, ¿no?, antes de que les rompiera la voz. Es decir, y esto es muy interesante y muy significativo, y lo han estudiado pues muchos grandes críticos shakespearianos, ¿no?, para entender pues ese cross-gender, ¿no?, de alguna forma que está implícito y explícito en muchas obras de Shakespeare, ¿no? Pues bien, esta representación también tuve la suerte de verla en el Teatro Español
de Chick by Joe. Esta compañía es magnífica, a mí me encanta. Y fijaos, nos quedamos todos, incluso sabiendo, ¿no?, que lo iban a representar como en aquella época, pues de pronto aparece el personaje de Rosalind, que es Adrian Lester, actor de color, ¿no? Aparece en escena, era un tío como de 2 metros. Realmente hay Rosalind. Realmente a todos se nos olvidaban si eran hombres, si eran mujeres, daba exactamente igual. Lo hacían tan maravillosamente bien, que realmente uno hacía una especie de suspension of disbelief y ya no se acordaba de si aquel era alto, negro, si era mujer o era hombre o lo que fuera. Era pura poesía. Y recuerdo esta representación como un hito personal, ¿no?, en mi propia tradición shakespeariana, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Este papel de Rosalind por Adrian Lester, también el de Celia por Tom Hollander. Bien, digo, Milk You Like It, una comedia. La última de las History Plays, Henry V, que tenéis esta película de Kenneth Branagh, que fue muy significativa para los estudios de la nueva crítica shakespeariana, desde el punto de vista histórico, etcétera. Hay una revisión de la historia, de lo que en principio podría ser algo totalmente, ¿cómo decir?, idealizado, a ver pues todos los desastres y las consecuencias de la guerra y de las experiencias bélicas, ¿no?, y todo el terror que crean, ¿no? Y fijaos, en 1599 también una de las mejores, en mi opinión, reflexiones sobre el poder, ¿no?, y la corrupción del poder por parte de Shakespeare, que es Julius Caesar. La primera de las obras romanas, porque aquí vemos un cambio seguro producido por la censura de la época, en la que se dejaron de representar history plays, y entonces lo que hace Shakespeare y otros contemporáneos suyos es desplazar la historia hacia el pasado, hacia Roma, pero esa Roma es ese Londres donde también something is rotten, y como en esta Roma, ¿no?, en este magnicidio de Julio César. Aquí tenemos en esta película de Joseph L. Mankiewicz, de 1950, el discurso de Marco Antonio, interpretado por Marlon Brando, que es uno de sus primeros papeles y casi ya le granjea un Oscar de Hollywood, ¿no?, ahí orando ante la tumba de César. Y fijaos que 1599 termina con Shakespeare empezando a escribir Hamlet. Fijaos qué año, Enrique V, As You Like It, Julius Caesar, Hamlet, aquí representado a la manera romántica, príncipe ahí vestido de negro, etcétera. Y aquí comienza esa eclosión ese enamoramiento de Shakespeare por la tragedia, por las grandes tragedias. Sería eso, pues como Hamlet, Othello, que es del año 1602, aquí en la famosa versión cinematográfica de Orson Welles. También eso, la alteridad racial, tratando todo el tema de lo otro, lo que es diferente, y también haciendo una incursión, como hizo en The Merchant of Venice, en la cuestión de la política, ¿no?, del Mediterráneo, y la política, de cómo esa política marca también todo el devenir político, el devenir de las historias y el poder, cómo se entiende el poder en aquella época, en ese Mediterráneo que por otra parte es la propia Inglaterra, ¿no?, porque todo de alguna manera es trasunto de Inglaterra. Esta universalidad es otro de los elementos que convierte a Shakespeare en un genio, ¿no? Aquí tenemos, este es para mí el mejor King Lear que yo haya visto. Tuve la suerte de ver a Laurence Olivier haciéndolo en vivo, ¿no?, fue su último papel que yo recuerde shakespeariano, fue magnífico, pero aquí tenemos a Ian McKellen haciendo un King Lear absolutamente soberbio, ¿no? Y bien, ha hablado de esta obra ya Juanjo, y en fin, se podrían decir tantas cosas, ¿no?, pero sí es importante ver esta situación de disensión en un reino que no sabe muy bien, esto es del año 1605, quién va a reinar, qué va a pasar con nosotros. Eso sucede también. Muchas versiones de Hamlet quitan el personaje de Fortinbras. Me parece un error capital,
porque es un personaje muy significativo que al final un tipo sin escrúpulos que está por ahí luchando, como dice Hamlet, en medio de la nieve, por un palmo de tierra, pues es el que al final se hace con el imperio, el que al final se hace con el reino de Dinamarca. Llega allí, es el oportunista que está siempre en el momento oportuno y llega en el momento justo para hacer realmente lo que quiere. Es una visión muy grim, ¿no? Una visión muy gris de lo que es la política y el poder, ¿no? Y una estaría francamente muy preocupada por lo que estaba sucediendo con un problema dinástico y esta reina pues ya caduca y trasnochada, ¿no? Macbeth, aquí en una versión muy reciente, la de Michael Fassbender, no es casualidad, de 1606 y se representó por primera vez delante de un rey escocés, de James I. Es significativo, es de Shakespeare de alguna manera, pues también crea, teniendo en cuenta los condicionamientos sociales, su propia compañía y por supuesto también quien paga la representación, ¿no? De alguna manera. Y es significativo, fijaos, esas famosas 3 brujas de Three Witches de Macbeth, es muy significativo porque fijaos que el rey James I era un ocultista declarado, había escrito un tratado sobre la demonología, on demonology, y era pues muy proclive, ¿no? A este tema de la brujería, de la demonología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quizás, y aparte de ser otras muchas cosas, estas 3 brujas sean un homenaje al rey, al monarca, ¿no? Y bien, una de las obras más terribles y más de las últimas Roman plays de Shakespeare, en esta versión sangrienta totalmente, muy in keeping, muy en relación con lo que es para mí el texto shakespeariano, es Coriolanus, ¿no? Aquí interpretada magistralmente por Ralph Fiennes, que es una versión que lo lleva a la guerra de los Balcanes, no a la Roma de la época de Coriolano, y que es una obra verdaderamente salvaje, con un pueblo completamente adocenado, estúpido, esos tribunos de la plebe, que permiten, como sucede en Ricardo III, como sucede en otras muchas obras de Shakespeare, donde Shakespeare no debía tener muy buena visión de lo que es la capacidad del pueblo para votar, para la democracia, etcétera, porque siempre lo representa también en Julio César, cargándose a un poeta, al poeta Cinna, ¿no? Ahí desmembrándolo como si fuera de alguna manera una recreación del mito de Orfeo, ¿no? Pues bien, ya digo, Coriolano es una obra muy oscura, es un texto muy poco querido por la mayoría de personas que se dedican a Shakespeare, pero es un texto terrible en el sentido de que es muy real en muchas situaciones de guerra, de horror, y que demuestran también esa faceta del ser humano. Voy terminando, ¿no? Una obra de mis favoritas, The Winter's Tale, que se presentó esta deliciosa versión de Kenneth Branagh, y que es una obra de reconciliación, desde mi punto de vista, una obra de reconocimiento, de anagnórisis, encuentro, y después de esas tremendas tragedias, de alguna forma hay como una especie de sosiego, ¿no? En la obra de Shakespeare, con esta obra que eso pues contiene elementos también, los celos, etcétera, pero ya tratados de una manera muy diferente. Y esta obra que se considera el testamento poético de Shakespeare, ¿no? Por ese Parlamento de Próspero, Shakespeare se retiraría, estaba ya en Stratford, y se considera esta obra como su testamento poético, ¿no? Ese testamento poético en el que destaca pues la magia y la capacidad pues para también la reconciliación, y es la obra más metateatral, la obra más metadramática de todas las que escribió Shakespeare, que siempre la mayoría contienen elementos metadramáticos, pero esta es sin duda la que más, dirigida por uno de los, aquí esta versión dirigida por Trevor Nunn, que es uno de los directores shakespearianos pues más famosos, ¿no? Y interpretada por Ralph Fiennes. Bien, por supuesto, él siguió escribiendo obras de teatro, ya seguramente en colaboración, si es que no todas de alguna manera tuvieron alguna colaboración,
Se retira ya New Place, se compra la segunda mejor casa de Stratford, con el dinero ganado. Es el único época que consigue morir rico y no prácticamente de hambre como la mayoría de los demás, como Robert Greene, que seguramente por eso le ataca, si es que se refiere a él en A Groat's Worth of Wheat bought with a million of repentance. Y bien, y aquí tenemos esos versos de la tumba de Shakespeare que todos los críticos han dicho que son tan malos, que no podían pertenecer a él y que seguramente no los escribió él, su epitafio. Realmente no lo sabemos, ¿no? Pero ahí tenemos esa tumba en Stratford que se puede visitar. Y el culmen, ¿no? El monumento, si no fuera por este libro, pues conoceríamos muchas menos obras de Shakespeare, las que se distribuyeron en cuartos, etcétera. El First Folio es reunido por sus amigos y compañeros de los Kingsmen, Hemming y Condell, ¿no? Publicado años después de su muerte en 1616, en 1623. Y bueno, esto es lo que os quería contar, es una rápida y apresurada visión de la trayectoria biográfica, en cierto modo, de lo poco que se sabe y sobre todo dramática, y los condicionamientos dramáticos de la obra de William Shakespeare. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o algo, pues muchas gracias por escucharme. Recorrido amplio.